Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Hola, muy buenos días. Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente en este espacio para meditar juntos la palabra de Dios. Nos da mucha alegría que estés de regreso y sigas perseverando en la palabra de Dios, porque sin duda cada día se fortalecerá más tu vida espiritual y crecerás en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y bueno, ya estamos en el día número 15 con el título Respeto por los líderes, y hoy corresponde el capítulo número 5, versos del 17 al 25 de Primera de Timoteo. La verdad es que esta carta a Timoteo nos está dejando grandes enseñanzas para nuestra vida espiritual. Y bueno, vamos a darle lectura y créeme, quédate hasta el final porque te va a bendecir grandemente. Dice de la siguiente manera: los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. Pues la escritura dice: no le pongas bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su paga. No hagas caso de acusaciones contra un anciano si no están apoyadas por dos o tres testigos. A los que siguen pecando debes reprenderlos delante de todos para para que los demás tengan temor. Te encargo delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos que sigas estas reglas sin hacer discriminaciones ni tener preferencias. No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. Consérvate limpio de todo mal. Puesto que a menudo estás enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. Los pecados de algunos se ven claramente antes del juicio, pero en otros casos solo se ven después. Del mismo modo, las obras buenas se ven claramente y las que no son buenas no podrán quedar siempre escondidas. ¿Sabes? Hay bibliotecas. ¿Qué te pareció esta porción de la escritura que acabamos de leer? La verdad es que a mí me encanta leer el primer libro de Timoteo porque nos traza perfectamente cómo debemos de conducirnos dentro de la casa de Dios, la iglesia local, los líderes. Es algo que constantemente, la verdad, deberíamos de darle un repaso para saber que estamos en el rumbo correcto. Es impresionante, pero hoy se llenan muchas librerías de tantos y de tantos libros de cómo se debería de llevar o manejar una iglesia local, y nosotros las encontramos, bueno, en las cartas pastorales, que es Tito, primera y segunda de Timoteo. Son cartas tan breves, pero ahí encontramos todo el consejo que necesitamos. Nada más necesitamos escudriñar, ir profundo, y ahí aprendemos todo lo que nosotros necesitamos. Ahí tenemos el consejo, la instrucción, como hoy lo vamos a ver, parte de ello. Por ejemplo, dice en el versículo 17: los ancianos que gobiernan bien la iglesia. La palabra ancianos es la palabra griega presbúteros, que se refiere al líder de la iglesia. Se puede referir a un anciano, a un pastor o líder que preside en una congregación. Y dice que a ellos, dice que los que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. La verdad es que este pasaje muy difícilmente un pastor lo va a predicar en su iglesia local por una mala interpretación, aunque se debería de enseñar. Para que la iglesia esté instruida en este tema, a mí se me hace más fácil hacerlo, compartirles sobre la meditación de este versículo, porque como la mayoría
yo no soy su pastor de su iglesia local, bueno, pues no lo malinterpretaría. Pero dice aquí que los que gobiernan bien la casa deben de ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Y es que, bueno, la verdad es que el trabajo de predicar, enseñar, presidir en una iglesia, la verdad es que es un trabajo muy arduo, es un trabajo de verdad, créemelo, se requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, se requiere también por eso dice que los que gobiernan bien la iglesia, se requiere de mucha precisión para llevar a la iglesia a pastos verdes, para que las ovejas estén sanas, y todo eso conlleva un trabajo, créanmelo, muy, muy fuerte. Detrás de ello está todo ello. eh, Deben de ser apreciados, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque algunos toman diferentes extremos, y uno de los extremos tan peligrosos es cuando un pastor demanda pleitesía, un pastor demanda, no sé, a veces están requiriendo, no sé, como una preferencia de una manera desmedida, y que es algo que no está bien. Eso es lo que no, eso no nos lo enseña nuestro amado Maestro, el Señor Jesús. Lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, que dice que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló siendo obediente hasta la muerte. Y comienza diciendo, dice, que aprendamos de Cristo Jesús, de su humildad. Entonces, tenemos que tener cuidado también de ese extremo. El extremo, un extremo es bueno, no se le trata con respeto. Pensamos que, bueno, son pastores y tienen que vivir humilde y pobremente, con guaraches, la ropa rota, porque son siervos de Dios. Tenemos que tener cuidado. El otro extremo es lo que ya te había comentado. Algunos piensan, es que nosotros somos los siervos de Dios, y quieren vivir entre lujos y cosas de esas, y la palabra de Dios nos da el equilibrio que nosotros necesitamos. Yo espero que tú en tu iglesia local no le estés buscando a tus pastores, a tus líderes, defectos, cosas, y estén ahí las críticas sobre ellos, siempre idealizando, sobre ellos, ¿no? Tenemos que tener cuidado, amarlos, orar por ellos. Y luego dice aquí en el versículo 18, continúa en el mismo tema, en el mismo sentido, dice, no le pongas bozal al buey que trilla. ¿Y a quién se refiere? Pues a los que están sirviendo en la obra de Dios. Dice, el trabajador tiene derecho a su paga. No debe de ser criticado un pastor porque la iglesia le asigna un salario, porque está haciendo un trabajo y necesita también el sustento para las necesidades de su casa, las necesidades de su esposa, sus hijos, su familia. Luego dice algo bien interesante, el versículo 19. Dice, no hagas caso de acusaciones contra un anciano si no están apoyadas por dos o tres testigos. Aquí como que la Biblia, no como que la Biblia blinda de cierta manera a un líder. ¿Por qué? Porque se volvería súper vulnerable si cualquier rumor, cualquier chisme, murmuración, toda la gente lo creyera. Pues ese líder, imagínate, siempre sería el blanco, y cualquier cosa que digan de él, pues dice la Biblia que debemos de tener cuidado. Dice que si hay alguna acusación sobre ellos, dice que sean apoyadas por dos o tres testigos. Porque imagínense que a cualquiera se le ocurre levantar un falso testimonio o una situación de esas, pues esa iglesia no podría permanecer, porque fácilmente podrían herir al pastor, fácilmente podrían herir al que está a cargo, y entonces sería muy frágil una iglesia. Por eso debemos de proteger a nuestros líderes, a nuestros pastores, cuando hablan más mal de ellos, y sobre todo cuando es una calumnia, es algo falso.
debemos de parar esa situación por bien y por salud, no solamente de ese hermano, de ese pastor, de ese líder, sino por bien de la iglesia. Luego dice el versículo 21, a nosotros los pastores, los líderes, nos da una recomendación, dice, sigue estas reglas sin hacer discriminaciones ni tener preferencias. Tenemos que tener cuidado. A veces hay personas a las que uno se puede inclinar, tener ciertas preferencias y yo me imagino, eh, tú puedes saber a qué me refiero cuando hay hermanos dentro de la iglesia que tienen una buena posición social, académica, no sé, y a veces podemos tender a ello y tenemos que tener cuidado con esas situaciones. Delante del Señor, todos los hermanos tienen el mismo valor y fueron pagados por la misma sangre de nuestro amado Jesús. Luego dice el versículo 22, no impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien. El imponer las manos aquí se refiere principalmente a la ordenación de un nuevo líder, de un pastor, y ahí se debe de tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo, antes ya lo habíamos leído, le da los requisitos que debe de tener un líder dentro de la iglesia y tiene que cumplir todo ello para poder ordenarlo, para poder dejarlo a cargo de la iglesia. Ya lo sabemos, dice que no debe de ser contencioso, no debe de ser avaro, codicioso, debe de ser amable, marido de una sola mujer y bueno, tantas y tantas cosas. Y versículo 23, a lo mejor a algunos les va a causar un poquito de conflicto esto. Dice, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. Y bueno, de ahí muchos hermanitos, ¿verdad? Que no son muy espirituales, agarran este versículo y dicen, ¿cómo que no se puede tomar cerveza? ¿Cómo que no se puede tomar unos tragos de vino? Bueno, también el apóstol Pablo en las cartas a los Corintios dice, si lo que yo como, lo que yo bebo le causa conflicto a la conciencia de uno de mis hermanos, dice, mejor yo me abstengo de esas situaciones. Y yo, bueno, como entre broma y no hay hermanos, cuando sacan este versículo y yo les digo, y bueno, porque Pablo le dice, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino, dice, porque estás enfermo del estómago. Y yo le digo a los hermanos, ¿y tú estás enfermo del estómago? ¿No? Pero bueno, tenemos que tener cuidado de no tomar la Biblia para justificarnos de muchas veces de problemas que nosotros tenemos y decir, no, y defendernos ahí con la misma Biblia y justificarnos. Y bueno, eso es lo que yo te quería compartir de mi meditación, de la lectura que tuve en este día y que me parece increíble y que todavía podemos seguir meditando y enriqueciendo esta porción de la escritura por medio de la meditación. Nos vemos mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones a todos.